mucho de lo que somos como adultos tiene que ver sobre nuestra imagen materna y nuestra imagen paterna. Ciertos traumas que a lo mejor ya hasta tardas en descubrirlos, los hijos son los peores jueces. En nuestro rol de hijos, si nos tocaron papás más estrictos, que no se permitían el reconocer sus errores ante los hijos, porque tenían esa creencia de que pensaban que perdían autoridad. Eso también causa mucho sufrimiento. Estar esperando que la otra persona acepte su error, porque también es una forma de control, Sara. Yo lo perdono y más que perdonarlo, comprendo por qué cometió esos errores que para mí son errores, porque a lo mejor para él creía que estaba haciendo lo mejor por mí. Cuando los hijos te reprochan algo, no discutas con ellos. Escúchalos. En terapia puede uno detectar el trauma o la percepción errónea que uno ha tenido con respecto a los padres, porque hay un juicio detrás. Me invitan a tomar un psicodélico, sí, guiado por un profesional, obviamente, no de esos que se van al bosque y ven elefantitos rosas, no. Suelto la mierda que no había soltado nunca. Nunca. ¿Cómo lloré? Al chantaje o a la manipulación que podemos ejercer los padres sobre los hijos sin darnos cuenta. Pero cuando de parte de los hijos es auténtica, que les nace del alma, del corazón, mantener una comunicación bonita con ellos, un acercamiento. Si tu hijo te busca o tu hija, no es tanto porque voy a ver cómo está mi mamá, voy a ver si no le pasó algo, sino más bien con esa sensación de querer saber de ti, de que le cuentes de tu vida, tus novedades, y él contarte a ti. Cuando empiezas a tener una comprensión, que eso es hermoso, ¿no? Amiga, otra vez aquí reunidas. Bienvenida, Sara. Gracias, igualmente, amiga, bienvenida y qué gusto poder echar una platicadita a gusto. Sobre todo, dar ahora sí que el otro lado de la moneda de nuestro podcast pasado del nido vacío, que era pues la percepción de la mamá cuando se van los hijos. Ahora vamos a abordar la percepción de los hijos, no cuando se va la mamá, sino de toda su vida, o sea, desde la infancia, la percepción que tienen hacia los padres. Podemos a lo mejor generalizar, igual enfocarnos más hacia la madre, que es un punto de influencia pues hasta biológicamente más determinante, aunque el del padre también es súper determinante, o sea, ambos. Pero como tú y yo somos mujeres y abordamos en relación a la madre, bueno, podemos enfocarnos un poquito más así, pero siempre la figura del padre pues es muy importante. Era lo que quería que diéramos ahora sí que como que la otra parte, porque tuve un comentario en una de las redes de un joven que me dijo algo maravilloso cuando saqué el reel del chantaje, de que habemos mamás que podemos llegar a chantajear sin querer, o que apelando a que la mamá sea más independiente. Este muchacho me puso: yo la verdad siempre voy a ver por mi mamá, estoy agradecidísimo con ella, le tengo un gran respeto y una gran admiración. Y se me hizo muy hermoso, fíjate. De hecho, yo le contesté que él lo estaba haciendo de manera auténtica, que es con lo que quiero iniciar. Apelando a eso que comentamos en cuanto al chantaje o a la manipulación que podemos ejercer los padres sobre los hijos sin darnos cuenta. Pero cuando de parte de los hijos es auténtica, pues no me gusta decir reciprocidad, pero puede llamársele así, pero más bien que les nace del alma, del corazón, ya no tanto estar al pendiente de sus papás, sino mantener una comunicación bonita con ellos, una charla, un acercamiento, de manera que si tu hijo te busca o tu hija, no es tanto porque voy a ver cómo está mi mamá, voy a ver si no le pasó algo, sino más bien con esa sensación de querer saber de ti, de que le cuentes de tu vida, tus novedades, y él contarte a ti. Ese es el enfoque,
No sé qué opines sobre eso, para hacer esa diferencia, amiga. Ok, a mí me gustaría comenzar por decir que, no sé, bueno, personalmente siempre pensé que la mamá era quien tenía más influencia en los hijos, pero creo que son los dos, ¿eh? Son los dos, tanto papá como mamá. Y a veces la mamá es la que está más tiempo con los hijos, pero aunque parezca que es la que tiene la influencia más grande en ellos, realmente considero que son los dos, ¿eh? Así es. ¿Por qué? Porque te lo puedo decir en una cuestión muy personal que yo fui una niña que pierde a su papá en el terremoto del 85. Ay, sí, fuertísimo. Terrible. Y mi mamá tiene que irse a trabajar, ¿no? Entonces, ¿Qué edad tenías prácticamente tú? 15 años. Y te quedas huérfano de un día para otro, no nada más de papá, también de mamá, porque mamá se va. Y tú estabas acostumbrada que mamá iba por ti a la escuela, mamá hacía la comida, mamá tenía limpia la casa, y de repente te cambia la vida a 360 grados. Y ahí no lo entiendes, no lo entiendes hasta que eres un adulto y te vas dando cuenta que, pues, que creces con ciertos traumas que a lo mejor ya hasta tardas en descubrirlos, Exacto. porque como lo hemos platicado en otras ocasiones, tardas en descubrirlo cuando llegas a esta edad y empiezas a entender muchas cosas del por qué a veces actuamos de cierta manera, por qué rechazamos de cierta manera, por qué nos sentimos de repente con ese miedo a la soledad, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Que ahí te das cuenta que no es más que pues el niño abandonado, pero no porque los papás hubieran querido abandonarte, sino que fueron las circunstancias, ¿no? Exactamente. Tú en su momento como niña, ¿recuerdas haberlo percibido así? No. Esa es la cuestión. No, y la realidad es que es hasta ahora que me doy cuenta realmente lo que yo vengo arrastrando. Hay que trabajarlo, sí. Cuesta mucho trabajo y no nada más es ese tema, son muchos, ¿eh? Claro. Pero cuesta trabajo porque sabes cuáles son tus debilidades y aunque las trabajas y dices, bueno, ya no voy a ser así, pero vuelves a caer. O sea, nadie es perfecto, eso me queda claro, pero sí creo que desgraciadamente mucho de lo que somos como adultos tiene que ver sobre nuestra imagen materna y nuestra imagen paterna. La percepción que tuviste sobre la situación, ¿no? Que uno de niño como que va registrando esa percepción, pero no está uno consciente de cómo lo está uno interpretando, como dices tú, que muchas veces aflora hasta la adultez. Y muchas teorías dicen que incluso hasta que te casas o cuando ya tienes una pareja formal con la que vives en la misma casa, o sea, una convivencia constante, es cuando empiezan a aflorar todas estas pues creencias o sea, fueron percepciones en su momento que se volvieron creencias. ¿Y sabes qué pasa también, Connie? Que yo creo que, bueno, no sé si sería bueno que nos enfocáramos en un solo tema, pero, por ejemplo, hablando de la cuestión pareja, incluso hasta cuando tienes a tu primer novio, ya hay señales de los traumas que traes atrás, pero no los detectas y no los detectas hasta que llegas a cierta edad, es la realidad, ¿no? Así es. Tienes esos famosos focos rojos que uno pasa por alto y que ya hasta que se manifiesta una situación en concreto es cuando a veces uno se da cuenta o sobre todo cuando se repite con otra persona u otra situación, aunque sea otra persona diferente, pero como que la Seguimos dinámica de repitiendo. relación
se va tornando similar. Así es. Y ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdísimo, sí. Y es ahí cuando uno, que lo puedes ver como una gracia, ¿verdad? Porque por un lado puede ser, pues, triste, pero si le cambiamos el enfoque, podemos verlo ahora como una luz que nos está indicando precisamente esa creencia que se manifestó en el exterior para trabajarla internamente y soltarla, ¿no? Y fíjate, no sé si te pasa a ti, que ahora a esta edad recuerdas a lo mejor al niño que buleaban, ¿no? En la primaria. Y todo el mundo lo molestaba y ahora piensas y dices, muy probablemente ese niño tenía muchas carencias en casa, que por eso era tan susceptible a permitir que la demás gente la molestara, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Lo que pasa es que se va normalizando, ¿no? Que es como dicen muchos, perdón, psicólogos, especialistas en esta cuestión de la mente, que en ese momento uno lo va interpretando de una cierta manera, pero lo asocias al amor. O sea, es como que en primer lugar, como que el terreno conocido, que es a lo que me acostumbro, asociado al amor. Es decir, si a mí me trataron mal, o como dices del bullying, ponle que puede llegar a tener un trauma también el bullying en la escuela, ¿no? Pero creo que es más determinante lo que pasa en casa. Entonces, si llega a haber un maltrato en casa, como que el niño cree que esa es la forma de amar de sus padres hacia él. Entonces se genera una distorsión en la que por eso después buscas al que te maltrata. O sea, lo reafirmas o uno es el que se vuelve, o te vuelves maltratado o maltratador, ¿no? Por el temor a que te maltraten, entonces te vas al otro extremo. Pero es como una asociación de ideas rara que se asocia con el amor, tal cual. Y en casi todo, porque también puede ser la indiferencia, no solo el maltrato. O sea, si no hubo un acercamiento, la indiferencia se interpreta como que esa es la forma de demostrar el amor. Y hay mucha gente que no logra expresarlo porque se acostumbró así, que es justo lo que hay que detectar. Y sí, volver a la infancia para darnos cuenta, ¿no? Hay un dicho que dice que los hijos son los peores jueces. Y es cierto, y no sé si te ha pasado a ti, porque de repente en algún momento juzgas a tus papás y tus Así hijos a es. ti. Exacto. Pero cuando te toca ser el que juzga, del lado del hijo a nuestra edad, creo que lo que nos hace falta entender, y te lo digo por experiencia, entender como adultos que los papás nos educaron con amor y con las herramientas que tenían. Y Y con lo quizás, que ellos sabían. así es, y quizás a ellos les tocó mucho más difícil que a nosotros porque sus padres eran mucho más estrictos. Bueno, habrá habido papás que no lo fueran, pero por eso ellos nos educaron también siendo estrictos. Es que es una cadena, ¿no? Y además de que había mucho menos información en general y mucho menos la que se podía hablar en casa. Había muchísimos temas tabús, lo que les tocó a nuestras mamás, más a la mujer, ¿no? También con el hombre. O sea, había estos estereotipos. También el hombre padeció mucho esta cuestión aquí en México del machismo, de que los hombres no lloran, de que el hombre es el fuerte, el hombre no puede expresar sus emociones y la mujer era la frágil, la dulce, Aguántate. Exactamente. O sea, eran estereotipos sociales, que en todos los países los hay. Y entonces, conforme va llegando generaciones nuevas, pues habrá padres que se den cuenta y modifiquen, pero habrá otros que no, y incluso nosotros, y a lo mejor estamos repitiendo cosas que todavía no alcanzamos a ver hasta que nuestros hijos nos las dicen, que también eso es maravilloso, porque por un lado puede ser un reproche de un hijo, pero si uno está abierto de mente, que eso es súper importante, está receptivo,
a tomar en consideración la percepción de tu hijo. O como, bueno, a mí me tocó, también tu mami, yo la conozco, o sea, mi mamá era muy abierta y tú le podías decir las cosas como van. Algunas cosas las aceptaba, otras no, pero sí había la libertad de expresarte. No sé cómo era en tu caso, me imagino que también, Sí, ¿no? también. Mi mamá, bueno, de hecho, mis hijos dicen que su abuela es más abierta que yo. Pero sí, a ella sí fue abierta, pero yo siento que mi mamá sí era no muy tolerante a ciertas cosas que no le gustaban y se volvía muy estricta con nosotros. Entonces, de repente sí era no le voy a decir porque no sé cómo va a reaccionar, ¿no? Ahora quiero entender que a lo mejor ella tenía una situación en la que tenía una familia que sacar adelante. Entonces, Claro, tuvo que adoptar el rol de mamá y papá, es comprensible, ¿no? sí, adoptó el rol de papá y mamá. Y bueno, para ella era muy diferente a una mamá que sí tenía el respaldo del De un marido, marido. la contención de un marido en la educación de los hijos. Claro. Es ahí cuando empiezas a tener una comprensión, que eso es hermoso, ¿no? Porque como que, como tú decías, a lo mejor ya en terapia puede uno detectar el trauma o la percepción errónea que uno ha tenido con respecto a los padres, porque hay un juicio detrás, un rechazo ante ciertos comportamientos que tuvieron nuestros padres. Pero cuando lo empiezas a ver así como lo estás diciendo ahorita, es hermoso porque en teoría tendría que disolverse ese rechazo porque uno tiene una comprensión mayor del por qué ellos actuaron de una determinada manera. Evidentemente siempre creyendo que era lo mejor para nosotros. Eso no hay duda. Y lo que sí me queda claro es que también las circunstancias de tu vida son las que te van haciendo de cierta manera. Por ejemplo, en mi caso muy personal, aprendí a resolver muchas cosas sola, ¿verdad? Exacto. Porque mamá no estaba y papá, bueno, ya no iba a llegar a regresar nunca, ¿no? Y ¿qué aprendes? Que es lo que después no sabes si se vuelve positivo o negativo. Te vuelves una mujer con ciertos rasgos masculinos porque aprendes a salir adelante sola, a que si no resuelves tú, pues nadie te lo va a resolver. ¿Y qué va pasando cuando tienes a lo mejor una pareja? Que es en el control. Exacto. Y quieres ser la que manda, ¿no? Y no es así. Lo que pasa es que fíjate qué hermoso lo que dices porque es cierto. Yo creo que eso es lo que está pasando en esta generación, ¿eh? O sea, si tú lo ves desde una visión saludable como integración del aspecto femenino y masculino, pues está padre. ¿Por qué? Porque como decíamos nuestras mamás, bueno, tu mamá ya le tocó desarrollar ese aspecto masculino, aunque estaba en aquella generación. A mi mamá, afortunadamente, mi papá siempre estuvo, entonces mi mamá siempre estuvo con ese rol femenino, esperando que alguien vea por ella, que alguien la proteja. O sea, ella tenía la parte sublime, esta femenina, de proteger, de cuidar, de comprender, pero la autosuficiencia, a lo mejor económica, no la logró del todo por lo mismo. Entonces, si tú o yo hemos desarrollado ese aspecto masculino, pues eso es lo que viene pasando, pero porque a lo mejor estamos en otro extremo, o sea, a lo mejor ya se nos fue, ya se nos pasó la mano en el aspecto masculino, que es lo que les está pasando a muchas chavas de ahora, y que se está manifestando en algunos hombres que están adoptando más un aspecto femenino. Así es. Ese es un temazo, ¿eh? Para otro podcast. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ahí te das cuenta que por eso hoy tantas parejas chocan tanto, ¿no? Porque pueden ser muchas circunstancias, yo no digo que solo sea esa, pero esa puede ser una de las que hacen chocar a las parejas actuales, porque venimos de una sociedad donde siempre te están metiendo el chip de que el hombre es el que trae el dinero,
el hombre es el que toma las decisiones, a lo mejor en la generación de nuestras mamás, ¿no? Llega Ya la nuestra no tanto. llega la generación de nosotros, aún hay mujeres que están en la misma circunstancia que nuestras mamás y la verdad es que, bueno, válidos, cada quien escoge como lo quiera vivir, ¿no? Y a las que ya no nos tocó, ¿no? Entonces como que se te complica y se te complica muchísimo poder encontrar la pareja ideal que se adapte a ti cuando sabes que finalmente no tienen por qué adaptarse a ti. La mandona y la que quiere hacer las cosas a su manera es uno, ¿no? Y por ejemplo, yo quiero platicar sobre lo que a mí me pasa. En el trabajo me funciona muy bien, pero en la vida personal no me funciona. ¿Por qué? No me funciona porque siempre quiero dominar. ¿Y eso lo has visto en terapia? Claro que lo he visto en terapia, sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que, híjole, ese es un gran tema. Hay mucho que hablar sobre eso. Nada más comento esto rápido para que retomemos la cuestión de la percepción hacia los padres, que obviamente eso tiene mucho que ver. Porque también viene ancestral, Sara. O También. sea, de esta cuestión de que la mujer fue sometida en otros siglos, en gran parte de la historia de la humanidad. Entonces siento que toda esa energía reprimida que tuvo la mujer está saliendo, pero con tubo, como dicen vulgarmente, ¿no? O sea, y ya nos tocó a nuestra generación. O sea, que es como una rebeldía inconsciente, como esa, ¿cómo se le podría llamar? Como esa necesidad de hacer justicia a las mamás, a las abuelas, a las bisabuelas y a las mujeres de la historia, muchísimas que se sabe, pero es inconsciente. Y es lo que está pasando, que ahora la mujer se está tornando demasiado dominante y no le da espacio al hombre. Y entonces es tomar conciencia a nosotras también. ¿Por qué? Porque al menos en mi caso yo siento que aparte de que yo también me divorcié hace muchos años, me quedé con los niños chiquitos. Yo también desarrollé más el aspecto masculino, aunque el papá de ellos estaba al pendiente y todo, pero ya no estaba en casa, entonces no es lo mismo. Aprendes a resolver sí o sí sola. Aprendes a taladrar la pared, a poner repisas, de plomería, o sea, de todas estas cosas que antes las mamás generalmente no solían hacer. Y eso es muy positivo, pero pues hemos de encontrar un equilibrio. O sea, en tu caso yo creo que a lo mejor obedece más al aspecto masculino que desarrolló tu mamá y por la misma ausencia de papá y mamá que tuviste, porque tu mami trabajaba, lo tuviste que desarrollar. En mi caso, mi mamá siempre estuvo presente porque mi papá era el proveedor, pero mi mamá tenía esta parte femenina muy exacerbada y yo creo que yo también, como dices tú, en terapia, se va dando uno cuenta de que desarrollas más el aspecto masculino, también como una forma de compensación a aquello que tú viste que no te parecía correcto, inconscientemente, ¿no? De niño. Y dices, no, yo no quiero, por ejemplo, mi papá era el clásico hombre dominante, mi mamá sumisa, entonces yo decía, no, yo no quiero un hombre dominante, Ni ser sumisa. ni ¿no? ser sumisa, y te vas al otro extremo. Y luego la dominante te vuelves tú. Entonces, o sea, tratamos de encontrar el equilibrio, darnos cuenta. Porque aparte, chistosamente, no sé si te ha pasado, que encuentras perfiles de hombres, pues más con la parte femenina. Sí, pero también cuando te topas con los hombres que son masculinos, obviamente. Pues no embonas porque chocas. Para nada. Es que esa es la cuestión. Yo creo que eso es lo que está pasando ahora, ¿eh? Entonces tendríamos que bajarle 2 rayas, Sara, en la terapia. Por ejemplo, hablando de la terapia, ¿a qué terapias has ido tú?
no solo para abordar este aspecto, pero sí tiene mucho que ver con la percepción que tuviste hacia tus padres, o sea, hacia la situación de tu infancia, que viene siendo, que mencionaste hace rato, a lo mejor el temor a la soledad y a la vez el ser dominante en la relación de pareja. Bueno, quiero decirte, y no me da pena decirlo, cuando yo me divorcio, sí tomo terapia, pero fue una terapia que realmente hasta creo que no me abrí. Hasta el año pasado que me invitan a tomar un psicodélico. Y no me lo van a creer. Guiado, obviamente. Sí, guiado por un profesional, obviamente, no de esos que se van al bosque y ven elefantitos rosas, no. O sea, es por una persona guía que te va Un guiando. especialista. Claro, y te va, incluso te prepara antes, ¿no? Y te dice qué medicamentos tomas, que cuentes tu historia para que remuevas todo lo que traes y te pueda funcionar en el momento que estás en la terapia. Y la verdad es que yo me acuerdo que un amigo muy querido que ahorita que ya no está, me invita, lo hago y me dice, solo que cuando lo hagas tienes que ser muy sincera con lo que vas a decir, ábrete. Y lo hago, pero yo ahí no me doy cuenta. Sí sé, a lo mejor, entre comillas, algo, un poco de lo que yo traía arrastrando, pero realmente cuando me doy cuenta de lo que verdaderamente me estaba pesando, fue después del primer psicodélico. Yo el primer psicodélico lo pasé hermoso, de verdad hermoso, pero me removió tantas cosas. Un día me sentí mal y no sé si tenga que relacionarse con eso. O sea, sí me gustaría decir lo que yo pienso. O sea, claro. no soy una profesional en el tema, pero es tu experiencia. lo platiqué incluso con esa persona con la que hice el psicodélico y me decía que quizás tenía mucho que ver porque a las 2 semanas que hago el primer psicodélico empiezo con un dolor muy fuerte en el pecho. En el que te sentiste bien. En el que me sentí muy bien, pero que no saqué nada, ¿eh? Que probablemente te sensibilizó, o sea, como que fue una puerta de entrada a capas más profundas del inconsciente. Muy probablemente porque empiezo yo con un dolor en el pecho, me voy de urgencia al hospital y yo llego diciendo, seguramente es un infarto porque me duele aquí. Me hacen un electro, me dicen que no, que me regrese a mi casa, me dan un analgésico y a las 2 horas estoy de regreso muriéndome del dolor y resulta que era la vesícula. Jamás en la vida me había dado un dolor de vesícula, nunca, hasta ese día que me tuvieron que operar de urgencia. Pero había algo, independientemente de que me estaba yo ya recuperando de la cirugía, algo me había dejado muy movida, que yo no encontraba mi lugar. O sea, me empecé a sentir muy mal anímicamente y decía... Después de la operación. Después del primer psicodélico. Ok, en este transcurso de los 15 días me acuerdo que me platicaste. Estabas como que hipersensible y te daban ganas de llorar por todo y a ratos muy bien, como con muchos altibajos. Y de repente angustiada. Y entonces me dice el terapeuta, ábrete y haz otra terapia. Y me abro y la hago. Y a la par estabas llevando terapia, ¿no? A la par también. Sí, me acuerdo. Ahí suelto todo. O sea, y lo voy a decir literal así como es. Suelto la mierda que no había soltado nunca. Nunca. ¿Cómo lloré? ¿Cómo lloré? De verdad. O sea, no podía ni abrir los ojos de que ya no se me veían de tanto llorar. Pero sentí... una liberación. Cañón. O sea, como si me hubieran quitado un peso gigante que yo traía de encima. Yo sé que a lo mejor habrá gente que diga, ¿cómo? ¿Un psicodélico? Sí. Oye, ¿y lograste descifrar los motivos? Pero me imagino que eso fue posterior. O en el momento tal cual lograste ver cosas reveladoras. Bueno, es que sí ves cosas muy reveladoras
Y conforme va pasando el tiempo, te van cayendo muchos veintes. Y creo que ahí liberé muchísimas cosas, pero además ahí es cuando descubro y me doy cuenta que yo tenía que trabajar muchísimas cosas desde mi niñez con un profesional. O sea, Sí, ya ir a con una terapia. con un psicólogo, con un psicoanalista. O sea, de primera Para instancia darle corrí con un seguimiento. psiquiatra, ¿eh? O sea, el psiquiatra, claro, me platiqué con él, me abrí, como me dijo una amiga, encuérate el alma. Claro, O sea, ya estás ahí, ya empezaste, claro. ábrete. Y el psiquiatra me dice, no, lo tuyo es con un psicólogo. Y me manda con un psicólogo. Y empiezo mi terapia. Pero a la par de todo esto, empiezo a ver que existen constelaciones. Y yo con ganas de hacer otro psicodélico, porque de verdad, como abres el subconsciente, descubres tantas cosas. ¿Y has logrado ir trabajándolas? Sí, Ir soltándolas, ir sí, transformando esa percepción que tuviste en la infancia. sí. Eh, sí, he visto yo muchos cambios buenos en mí. No estoy al 100. Obviamente me falta todavía trabajar muchas cosas. Sí, es que es un camino que no, yo creo que es para toda la vida. Uno va a ir resolviendo poco a poco, resuelve uno una cosa y luego aflora otra, y poco a poco, y ya que, de hecho, yo creo que la terapia tendría que ser ya de manera paralela a la mayoría de la gente, o recurrir a todos estos temas que ya mucha gente lo hace, gracias a las redes, que también hay mucha información. No es de que uno ya lo resolvió y ya forever ya estoy bien, o sea, ya llegué al punto. Va uno resolviendo poco a poco, ¿no? Sí. Lo que pasa es que vas descubriendo y Exacto. vas encontrando de dónde vienen las situaciones por las cuales de repente actúas de cierta manera. Y de verdad que lo trabajas, pero de forma inconsciente vuelves a caer. O sea, el tema es seguirlo trabajando, porque a mí me ha pasado que, o sea, estoy consciente y cuando menos veo ya caí en lo que siempre caía, ¿no? Pero a lo mejor Pero menos o encuentro más mejoría, eso esporádico. iba yo a decir, pero sí encuentro mejoría, ¿no? De repente sí creo yo que reacciono de diferente manera cuando estoy muy desesperada, a lo mejor vuelvo a caer en lo mismo, pero sí trabajo mucho el tema de querer estar tranquila para poder decir las cosas, ¿no? El poder aprender a controlarte, por ejemplo, que a veces es lo que te hace perder, Pues yo pues creo, mucho, porque pierdes el control, que a mí me pasaba muy seguido, y haces de una situación así, haces una situación gigante, ¿no? A lo más bien mejor, como que te das cuenta cuando que te empieza a gorgorear, digo yo, ¿no? Así de que, y como que quiere uno reaccionar así, y uno hacerse presente con uno mismo, de que ya uno va en la víspera de volver a reaccionar, y a lo mejor ahí ya vas mejorando en estar más consciente de ti misma, o no, o cómo lo sientes el proceso. sí, a veces lo controlas, a veces no lo controlas y vuelves a caer, pero creo que es un proceso Claro, que tienes que ir trabajando y no es de la noche a la mañana. no. Y la realidad es que creo que todos, que no hay un ser humano en este mundo que no haya crecido con algún trauma y que tenga que trabajarlo. Habrá quien a lo mejor el resto de su vida se queda como está y no lo logra porque nunca se acercó a una ayuda profesional o porque no tuvo la situación económica para poderlo hacer. Pero como dices tú, ahorita hay tantas cosas en internet donde puedes
aprender, analizar, trabajar para tratar de estar cada día mejor. Y habrá quien no lo acepta, porque aún hoy en día hay quien dice que los psicólogos o los psiquiatras es para locos, ¿no? Es que tiene que haber una gran disposición, como dijiste tú que me encantó, que abriste el alma, ¿no? Tiene que haber mucha apertura a uno aceptar, pues, esos traumas. O aceptar que yo estoy viendo las cosas de una determinada manera. Desde ahí empieza todo. Así Desde el es. momento que aceptas y que estás consciente, pero no Ya quedarte ahí diste ahí. un gran paso. Pero no quedarte estancado, es que, porque también hay mucha gente. Sí. Es que así soy. Es que traigo esto atrás. No, Es solo el primer paso. trabájalo. Sí. Y Y es un arréglalo. trabajo constante, ¿eh? Porque es una práctica constante. Todo el tiempo, Connie. Todo el tiempo, digo, desafortunadamente, así como las redes nos aportan grandes cosas, también aportan grandes distracciones, que es otro tema que quiero mencionar rápidamente, que es cómo se ha venido fragmentando la atención. Aunque nosotros también hacemos reels, ¿verdad? Porque las redes así lo van marcando y el mismo público lo va marcando y se va haciendo un círculo. O sea, hay cada vez más déficit de atención. Entonces, ¿a qué iba? Que ya se requiere una buena voluntad para enfocarse en lo que tu terapeuta te está guiando, en lo que tú has descifrado con el terapeuta, aceptado, reconocido con humildad, y después el trabajo de Eso estar es lo más difícil. consciente. Y- Porque y hay el- terapeutas que te dejan tareas. Entonces, si uno se distrae con las redes a ver cosas huecas, que por el amor de Dios también es necesario el esparcimiento a veces, un poco de todo, pero eso también impide que uno genere más conciencia, porque te distraes. Entonces, aquella tarea que te dejó el terapeuta, por decirlo de alguna manera, porque sí te dejan tarea, Sí, claro. y te ponen a reflexionar y a ver, haz una carta para soltar o hacer una carta a tu mamá, eso es muy común. Pero hay N vertientes de trabajos que hemos de hacer para estar conscientes de uno mismo y técnicas, por ejemplo, de respiración, no para reprimir esas ganas de reaccionar, sino para cambiar la forma de verlo en ese momento y recobrar una calma genuina. No de que quiero explotar y me contengo, que también puede servir en una primera etapa. Son muchas las técnicas, pero sí es un trabajo arduo en el que uno se tiene que enfocar, porque si no los cambios no se van a ver, Sara. ¿Estás Así de es. acuerdo? Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo. Era lo que comentaba yo hace rato, o sea, ¿sabes dónde está tu talón de Aquiles? Esa es la verdad, porque empiezas a descubrirlo. Y no, el psicólogo no te lo dice. Tú lo vas descubriendo conforme te va cuestionando y vas contando tu, tu vida. Y te vas dando cuenta y dices, "Ah, ya me cayó el 20, o sea, viene de aquí. ¿Te cuesta trabajo entender cómo lo vas a superar? ¿Cómo lo vas a sanar? ¿Cómo vas a reaccionar? Después Y de que luego- te das cuenta que a lo mejor traías un patrón de conducta que vas descubriendo que es debido a cierto trauma que traes. Exacto, exacto. Porque también es muy fácil caer en una trampa, bueno, dos trampas. Una que cuando uno va al terapeuta o una X persona, depende mucho la corriente psicológica, puede ser un arma de dos filos si uno no va con total honestidad. Porque Importantísimo. mucha Se gente engaña. se engaña o depende el tipo de terapia y depende el terapeuta. Yo me acuerdo una de las terapias que yo fui, de las primeras, yo decía, bueno, ¿y aquí qué? O sea, hay terapeutas, con todo el respeto que se merecen, ¿verdad? Son diferentes métodos, son muy respetables. Pero sí siento que es muy delgada la línea
en que te puedes instalar mucho tiempo con un terapeuta en donde no llegas a nada. Porque el terapeuta puede ser muy bueno, pero si tú no estás con honestidad, puede ser una trampa para justificar incluso las constelaciones. Porque vas a la constelación, se revela que a través de un pariente yo heredé tal cuestión porque es un tema no resuelto de mi bisabuela, por decir. En lugar de que yo lo trabaje, ya encontré la justificación para perseverar en lo mismo. Yo he conocido personas que dicen, es que yo soy así porque ta, 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 ta. O sea, encuentran la justificación. Es que no es para encontrar una justificación. Por eso a veces es la trampa de encontrar el porqué, el origen. Ah, es que como mi papá falleció y mi mamá se tuvo que poner a trabajar, por eso yo traigo este tema. Sí, solo para comprenderlo, pero más adelante hay que trabajar. El miedo a la soledad o la herida de abandono, que todos tenemos esas heridas, o de abandono o de humillación. Hay diferentes tipos de heridas que en otro podcast las platicaremos. Pero es muy delgada la línea. ¿Estás de acuerdo? De yo Totalmente de autojustificarme para perseverar en las mismas actitudes. O luego culparme si tengo una recaída. Porque como tú bien dices, también es cierto, es un proceso en el que a veces crees que avanzas y retrocedes. Y a veces crees que estás retrocediendo cuando en realidad estás avanzando y te culpas si sientes que retrocediste. Yo creo que y eso no conviene. Hace no mucho vi algo que decía que cada día cambiábamos y que a lo mejor no lo percibíamos, ¿no? Creo que lo importante es que como personas tratemos de tener ese cambio. No va a ser radical, no va a ser de la noche a la mañana y a lo mejor no te vas a dar cuenta. Exacto. Pero con un poquito cada día. Claro que se puede lograr algo positivo porque estamos tan acostumbrados a tener esos patrones de conducta que venimos arrastrando de toda la vida. No es fácil cambiarlos y Claro. no es de la noche a la mañana, pero sí tenemos que entender que hay que darle seguimiento todo el Dos tiempo. puntos, fíjate, muy importantes que acabas de decir. Con respecto a nuestro tema, la percepción que yo tuve de mis padres, más allá de los errores que hayan tenido o no, al final es responsabilidad mía. Que me acuerdo que la primera vez que un terapeuta me dijo eso, yo estaba hablando la niña y no la mujer, y yo me indigné, terrible, que la amo a mi terapeuta, la voy a invitar para que venga aquí. Y ella me confrontó y me hizo ver que yo me estaba victimizando. Te estoy hablando que yo tenía unos 36 años, gracias a Dios que me di cuenta. Ella me lo hizo ver. Entonces, es que uno, como dijiste tú en el podcast pasado, uno debe de tomar la responsabilidad de lo que uno percibió de sus padres y buscar ayuda, más allá de lo que los padres hayan hecho, ¿verdad? Por sus mismas creencias y lo que ya dijimos hace rato. O sea, esa es una cuestión muy importante, uno hacerse responsable. Y la otra, cambiar la percepción que tenemos de ellos ahora de adultos. Porque hay otro aspecto muy importante, como tú acabas de decir, es muy difícil cambiar. Que también es una creencia creer que es difícil, porque podemos empezar a creer que no es tan difícil y eso nos podría ayudar. ¿Qué era lo que decía hace rato? Sí, traemos de muchos años la misma conducta, pero creo que cada día tienes un avance pequeño si lo estás trabajando. A lo que iba es, Que quizás no notas. ¿cómo podemos exigirles a nuestros padres que cambien? Si es lo que tú estás diciendo. Ellos son de otra generación y a veces uno de hijo, fíjate, aquí hay que cambiar esa perspectiva, me gusta mucho. Uno espera que los padres cambien. No, eso. A lo mejor va a sonar contradictorio con nadie lo de... no puedes estar esperando que alguien cambie. El que tiene que cambiar eres Si tú. en la misma edad que en la pareja, en teoría no debería uno de esperar a que la pareja cambie, que ese es otro gran error que nos tocó vivir en nuestras generaciones y de muchas generaciones atrás, esperar que la pareja cambie, ¿no?
que ahora ya se ha deslindado en todas las vertientes, que es un gran error. Entonces, imagínate pretender que nuestros padres cambien. Una cosa es que uno de padre, como hablamos el podcast pasado, tome conciencia de cómo está educando a sus hijos, porque eso es maravilloso, uno darse cuenta. Pero el hijo también ha de ver que uno tiene, pues, su trabajo interno que está haciendo. Porque a veces hay hijos que exigen a los padres que cambien y ya tienen toda una vida siendo así. Es un poco más fácil que cambie el joven, pero tampoco significa que el padre espera que cambie el joven. Es decir, cada quien tiene que hacerse cargo de sí mismo. Totalmente de acuerdo. Y es así, ¿eh? O sea, nadie te va a ayudar si no lo haces tú. Así es, así es. Fíjate que hace poco un amigo de mis hijos, que tuve una charla muy linda, me decía eso, es que mis papás no me comprenden, es que a mí me gustaría tener una comunicación como la que tú tienes con tus hijos, bla, 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 bla. Y él estaba como molesto con sus padres, ¿no? Te estoy hablando de un chavo de 22 años. Uh-huh. Y me acuerdo que yo le dije eso, es que sería muy lindo. ¿Por qué? Ellos no me respetan porque son educados a la antigua y pretenden que yo siga los cánones como los educaron a ellos. Pero yo ya no vivo en la casa y no me respetan. Y fíjate lo que yo le dije, que ahí, fíjate, nunca lo había visto así. Cuando platiqué con él, como que se me vino esa idea. Le dije, es que fíjate, hablando de la espejeada, tú esperas que ellos te respeten, pero tú no los estás respetando a ellos, que a ellos no les alcanza, con todo el respeto del mundo, su entendimiento de las nuevas costumbres. Entonces tú has de respetar también que ellos no lo alcanzan a ver como lo ves tú. Pues es que ya no vivo con ellos. Pues precisamente si ya no vives con ellos, marca una línea de respeto. O sea, está bien que tú no quieres que se metan en tu vida, pero no por eso los juzgues, porque ellos creen que te siguen protegiendo, creen que siguen viendo bien por ti, haciendo el bien por ti, cuando tú eso ya no lo quieres. Tú marca la línea, pero no pretendas que ellos lo entiendan. Y fíjate, por ejemplo, platicando de mí como mamá, ¿no? Claro que a la hora de educar cometes muchísimos errores y claro que de alguna manera estás lastimando de cierta manera a tus hijos, pero no lo haces con el afán de verdad hacerles daño. Claro. Porque los amas y lo único que quieres es lo mejor para ellos. Así es, así es. Y si hay esta apertura, porque imagínate, yo te he visto con tus hijos, tienes una relación hermosa. A veces. En todos lados hay dificultades y en todos lados hay discusiones. Y las discusiones pueden ser súper saludables. Porque si el hijo te reprocha, dímelo a mí, yo con 3 hombres, te llegan a decir, no estoy de acuerdo por X, Y, Z. A mí al principio me costaba mucho trabajo. Siempre con el hijo mayor, también ese es otro fenómeno que se da, ¿no? Que el papá está más verde, que eso también hay que verlo con nuestros papás, ¿verdad? Al que le tocó el hijo mayor generalmente le tocó más restricciones y conforme nacían más hijos, como que los papás agarraban más callo, más experiencia, ¿verdad? Entonces, yo con mi hijo el mayor, él me llegó a confrontar, pero yo todavía seguía a la antigua, de que como estos reels que hay, de que porque soy tu madre, o sea, porque lo digo yo y punto. O sea, no daba yo cabida cuando entré en secundaria, ¿verdad? Y él me hizo ver que yo tenía que abrirme, fíjate. Pero a gritos y a sombrerazos, obviamente, como dices tú, nada es perfecto, pero eso te ayuda a abrirte si tienes la disposición de comprender a tu hijo. Eso es muy importante, porque también yo me acuerdo que yo le decía, porque así es, porque así me educaron a mí y así lo vas a hacer tú. Y él me dice, pero es que no estoy de acuerdo. Pues sí, pero así es. No, es que no es así. Y me confrontaba hasta que yo empecé a pensar, dije, bueno, es que tiene razón. Yo voy a escuchar su punto. Uh-huh.
Que esa es una cosa maravillosa. De los hijos aprende uno cosas maravillosas, Sara. No, y los chavos de ahora, la verdad es que ya, híjole, traen otro chip. De repente te dicen unas cosas que te das cuenta que tienen razón Exactamente. y te hacen reflexionar, ¿eh? Y no es como antes, que a lo mejor en nuestra época no les podíamos decir a nuestra mamá lo que no nos gustaba y por qué, porque en ese momento se iba a súper enojar y no lo iba a entender nunca. Creo que a nosotros nos toca tener como más apertura y tratar de entender, además de entender la generación, cómo viven las cosas hoy en día, el también en base a nuestras experiencias y a las terapias, a lo que nos van enseñando, entender que hay que dejarlos hablar, escucharlos. Habrá cosas que tal vez no nos gusten Claro. y de repente dices como mamá, ¿cómo le digo que no? Y a veces tienen que darse el chingadazo, la neta. Es que, Porque Sara, lo tienen que vivir. Claro. Es de la única manera que crecemos, ¿eh? claro, mira, yo me he convencido que por opresión las cosas truenan, ¿eh? Tarde o temprano. Hay momentos en que sí tiene que haber una línea rígida, pero siento que son momentos muy puntuales en los que se le van marcando límites. Pero sí tiene que haber Pero cuando libertad sí, y se les van comprensión. marcando límites, pero cuando son unos adolescentes, Connie, porque llega un momento que son unos adultos que trabajan, No, ahí ya no. no puedes hacer nada más que darle los mejores consejos que tú crees como mamá que es lo que les puede servir Claro. a uno de tus hijos, pero las decisiones y los golpes se los van a llevar ellos. No, claro, por supuesto. Hablando de la percepción, dijiste algo muy importante. A nosotros nos tocó que no había tanta libertad. Y mira que la verdad sí he de reconocer que con nosotros sí hubo bastante apertura en las conversaciones. Para la generación que les tocó a mis papás, yo creo que sí era muy abierto dentro de los cánones de aquel tiempo, ¿no? Porque la mayoría de nuestros amigos se iban a la casa y platicaban con mi mamá y con mi papá y les contaban sus anécdotas. O sea, sí había cierta apertura, pero también había muchos temas tabú y muchas cosas que no se podían hablar, cosa que hemos de aprender nosotros ahora con nuestros hijos. O sea, en lugar de tachar a nuestros padres, ha de haber una comprensión hacia ellos. Porque incluso aunque ya no estén, hay temas que no se resuelven a veces con los papás, aunque ya no estén vivos, ¿eh? Está en uno. No sé si a ti te ha pasado, lo hemos platicado. Sí, por supuesto que sí. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Ya nos quedan pocos minutos, pero Ok, bueno. con tu papi, por ejemplo. Con mi papá, por ejemplo, que a mí me hubiera gustado decirle muchas cosas de recuerdos que yo traigo de mi infancia y mi adolescencia hasta los 15 años. Y que, bueno, obviamente pues no se las pude decir, ¿verdad? Porque aparte, pues yo era una niña. Pero fíjate que sí lo trabajo y platico y digo, ¿sabes qué, papá? Te perdono por esto, por esto, por esto. Claro que son cosas que hasta el día de hoy me marcaron, que hasta el día de hoy trato que no me duelan, pero te perdono. Sí, perdonar de corazón y hablar en voz alta, aunque la persona ya no esté aquí, pero en algún lugar estará. Y espiritualmente tú estás soltando esa carga, esa energía. Es difícil perdonar. Perdóname y te quiero interrumpir, Connie, porque yo creo, y yo creo que este es un consejo para los papás. Cuando los hijos te reprochan algo, no discutas con ellos. Escúchalos. Y si necesitas pedirles perdón, pídeles perdón. Exactamente. Eso es tan importante. Porque como hijo te sientes muy frustrado cuando que no debes hacerlo tampoco, pero desgraciadamente lo haces. Cuando le dices a lo mejor a uno de tus papás
contigo me pasó esto. Y los papás se cierran Sí. y buscan justificar con otras historias y no reconocen. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como mamá o tú como papá? Escucharlos y a lo mejor en el momento, sí, a veces te enojas, te da coraje, pero ponerse en sus zapatos y entender que a veces también nos toca reconocer nuestros errores. Por supuesto, por supuesto. Y aún así, fíjate, porque aunque haya papás, estamos aquí en los dos roles, ¿no? Padre como madres y como hijas. Sí es cierto que es frustrante cuando un papá Cuando o lo una tienes mamá, aquí, se lo dices, yo siento que a mí esto me lastimó y no te lo aceptan. y te buscan darle la vuelta. Pero justamente con eso, O sea, con eso quiero cerrar, porque por un lado sí, apelando a los papás, pues sí sería ideal, papá y mamá me refiero, que cuando un hijo venga y te confronte, uno trate de estar lo más abierto posible. No quiere decir que le va a dar uno la razón en todo, ¿sí? Sin embargo, en nuestro rol de hijos, si nos tocaron papás más estrictos, que no se permitían el reconocer sus errores ante los hijos, porque tenían esa creencia de que pensaban que perdían autoridad. Uno no puede estar peleándose, es como pelear contra la pared. O sea, el perdón lo va a ejercer uno porque uno quiere. No está supeditado al reconocimiento del otro, del error del otro. ¿Me explico? O sea, claro, lo ideal es que yo te diga, ay, Sara, discúlpame, y que tú me digas, sí, yo me equivoqué, ay, discúlpame, yo también me equivoqué, y todo padre. Pero eso también causa mucho sufrimiento. Estar esperando que la otra persona acepte su error, porque también es una forma de control, ¿eh, Sara? sí, claro. O sea, digo, lo ideal sería llegar a un acuerdo saludable, que ambas partes reconozcan su responsabilidad en un conflicto y disculparse si es necesario. Pero a veces, en cuanto a nuestros padres, a lo mejor no es así. Y no puedes estar esperando toda la vida, y más si ya no vive, a que él te conceda el decir, si yo me equivoqué, mijita, no digo que sea tu caso, pero a veces uno está enganchado por eso. Sí. La verdad. En vida nunca me lo reconoció y yo sigo enojada y la persona ya tiene 20 años que ya no está en este mundo. Sabes que yo lo perdono y más que perdonarlo, comprendo por qué cometió esos errores que para mí son errores. Porque a lo mejor para él, él creía que estaba haciendo lo mejor por mí, de acuerdo a sus ideas. Entonces es uno perdonar porque es un regalo para uno mismo. Al final de cuentas perdonas tu percepción, porque también seguramente ustedes que son 3, nosotros que somos 5, parece que tienes diferentes papás, porque cada hijo tiene una percepción diferente de los padres, si te fijas. Entonces se vuelve Sí. totalmente relativo la personalidad. En algunas cosas coincidirás como hermanos, ¿no? De que, oye, mi mamá esto y lo otro. Pero hay muchísimas cosas que a mí me ha pasado con mis hermanos, o de seguro también a ti, que haz de cuenta que tuviera otra mamá. Tiene otra percepción de eventos que tú lo viste de un modo y ella lo vio de otro. Entonces, ese yo creo que es el apelar a ese perdón. O sea, yo me perdono a mí por haberlo juzgado, por haberlo percibido de esa manera que la única que me estoy haciendo daño soy yo misma. Yo con eso quisiera cerrar. No sé si estás de acuerdo con lo que te digo. Totalmente de acuerdo contigo. Porque ahí Y te sí, liberas. claro que te liberas y sanas. De la otra manera estás supeditado a que mientras el otro no acepte su error, yo sigo sufriendo. No tiene sentido. Algo con lo que quieras cerrar, amiga. Ok, sí, yo quisiera cerrar eh, comentándole a papás y mamás que, sobre todo a los jóvenes, bueno, también a los de nuestra edad, ¿no? Que ya la regamos en muchas cosas, que tenemos que estar conscientes de ello. Y a los jóvenes, a los que están empezando, decirles que
busquen ayuda profesional, aunque no sientan que tienen problemas, o busquen en internet la manera en la que les dejen menos heridas a sus hijos. Exactamente. Hacerse conscientes primero de las de ellos para irlas sanando poco a poco. Luego con la pareja, irlas sanando juntos y prepararse para cuando vengan los hijos. Y ya un poquito más cimentada la comunicación y la salud emocional. Sin estar conscientes que los hijos van a crecer con traumas. No somos perfectos. Claro, es que es parte de la evolución de la vida. Ensayo y error. En el error se aprende. Entonces, con eso nos vamos a quedar. Gracias, Sara, por estar Igualmente, aquí. Y Connie. nos vamos a ver al próximo con un temazo. Ya les avisaremos. Muy bien. Hasta Ok. la próxima. Bye.